Mi hermano Víctor, pues bienvenido a este espacio. Gracias también por tomarte el tiempo de estar con nosotros y compartir. En base a lo que me comentaste en privado, tú, a diferencia de otros que yo he entrevistado, tú sí naciste en una familia católica. La mayoría de los que yo entrevisto acá son personas que nacieron como protestantes y después, ¿no? A través de una búsqueda, videos, testimonios, pues descubren lo que es la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. Tú, por el contrario, sí naciste en lo que es la fe católica, pero, si bien recuerdo, pues a una etapa de adolescencia, o 19 años, no sé si todavía sea un adolescente a los 19, quizás ya Ujú. adulto, pero te apartas de lo que es la fe católica y abrazas lo que es la fe protestante. Fuiste, entiendo, con un grupo de evangélicos. Posteriormente también te fuiste con los Testigos de Jehová, un grupo también, pues un movimiento muy reconocido también a nivel mundial, que se sabe que tienen pues ideologías pues bastante heréticas, vamos a decirle, no tal cual. Pero también lo interesante, mi hermano, es que hay un éxodo de muchas personas que están regresando a la Iglesia Católica, y también es en parte a lo que está sucediendo a través, gracias también a las redes sociales, porque recuerdo que me dijiste que tu mamá, quien es católica, entiendo que siempre ha sido católica, escuchaba al padre Luis Toro. Y quizás tú no queriendo, pero también escuchabas las prédicas, no te agradaban, no te caía bien el padre, pero poco a poco te fue haciendo eco, ¿no? Las enseñanzas del padre Luis Toro. Y bueno, ya el resto, pues tú nos los vas a ir compartiendo, pero a manera de introducción, más o menos así fue como naciste como católico, fuiste pues parte del evangelicalismo, testigos de Jehová, y posteriormente fuiste expuesto a lo que es la enseñanza católica a través de lo que es la predicación y el apostolado del padre Luis Toro. Y hoy por hoy, pues estás de regreso en casa. Hace 2 años, entiendo que regresaste a la plenitud de la fe. Así que, mi hermano, tienes un testimonio muy interesante que de verdad que tengo ansias de escucharlo. Así que, pues, ¿por qué no comenzamos desde el principio, como de costumbre? Empiézanos a contar más o menos cómo fue esa educación como católico, y posteriormente, pues, nos explicas cómo fue que la abandonaste para irte a otros movimientos, pues, que no eran católicos. ¿Sale? Dale, perfecto. Yo, bueno, nací de familia católica, soy católico de nacimiento, a los 5 años me bautizaron. Algo raro, que yo casi no lo cuento, y bueno, aquí lo voy a contar, solo se lo he contado a mi mamá, es el hecho de que cuando yo era pequeño tenía sueños en donde pues el niño Jesús me visitaba. Fueron prácticamente dos semanas, por decirlo así, en donde todos los días soñaba prácticamente lo mismo. Fue lo único raro que me acuerdo hasta el día de hoy. En el momento, pues también hice la comunión, hice la confirmación, y para mí era algo rutinario. Ya, o sea, hacer comunión, hacer confirmación era algo como para darle gusto a mi familia en vez de como que yo aceptar en sí la fe. Ya cuando prácticamente estaba en los últimos años del colegio y escuchaba así a los testigos de Jehová que llegaban a la casa, me gustaba escucharlo porque tenían una manera diferente de expresarse, de como que lo hacían tan bonito que uno decía, bueno, la iglesia, lo dice el padre, a veces nos da unos sermones que no me gusta para nada, y en cambio aquí el hermano o la hermana lo hace de una manera bonita, entonces se nota la diferencia. Bien, uno obviamente en todo el sentido confundido de que no sabe qué mismo es la iglesia. Bueno, de ahí prácticamente me perdí, ya no quise saber de la iglesia, ya no quise saber de religión, incluso también yo compartía esto de lo que también se dice en redes sociales, de que la religión no tiene nada que ver con Dios, que Dios es aparte, que si Dios realmente me ama, tiene que aceptarme con todos los defectos y tal cosa. O sea, que como quien dice, yo puedo ser libre de pecar y que Dios está en la obligación de quererme y de aceptarme en el cielo tal como soy. ¿Bien? Me dejé llevar por eso, estuve prácticamente muchos años en eso de ahí, también estuve en lo que eran los grupos evangélicos, no me asistí
asistí solo a una reunión evangélica que no me gustó, no sé, no me sentí cómodo, eran todos gritando, era el pastor que gritaba, que hacía bastante bulla, y no me sentía cómodo, no me sentía cómodo. Incluso la persona que me invitó, que era un amigo, y yo lo veía él feliz, él, su pareja estaban felices, en cambio yo me sentía sumamente estresado. Y cuando salí de ahí, y él me decía, mira, ¿te parece si la otra semana vienes para que te comiences a formar, para que comiences a hacer los deberes? Porque ellos comúnmente hacen deberes, hacen unas tareas de que es más o menos estudio bíblico. Entonces me decía, ¿para qué yo hago eso? Y yo decía, ok, pero no le dije ni sí ni no, simplemente dijo ok. Y él todos los días, igualmente, el director de él, que es prácticamente como que le ponen un tutor, él prácticamente estaba bajo la dependencia de un tutor. Y el mismo tutor me quería asignar a mí. Pero yo me le sacaba la vuelta diciendo que yo estaba trabajando, que yo no podía, que no puedo contestar los deberes. Pero era todos los días el tutor que me escribía. Que necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos estudiar esta parte, necesitamos estudiar por qué a usted le conviene estar con nosotros. Y era así. Pero yo no me sentía para nada cómodo. De ahí fue, y bueno, estuve prácticamente perdido. Yo seguía escuchando a los testigos de Jehová, incluso fue que los dejé entrar a mi casa, estuve conversando, estuve más o menos como un mes, mes y medio con él. Me decía que por qué no existe la Trinidad. Y bueno, como yo no sabía nada de Biblia, yo simplemente asentía con la cabeza diciendo que como él sabe de Biblia, debe ser verdad. Bueno, pasaron el tiempo y igualmente yo estaba perdido, no quería saber nada de religión. Bueno, más o menos fue en el 2021, 2022, que ella comenzó a ver videos del Padre Listor. Y yo al principio me estresaba porque en los debates él veía que el pastor gritaba y que pues él también, o sea, se ponían a debatir, algo como que yo decía, no es algo cómodo. Pero ya la insistencia, pasaban las semanas, pasaban los... A ver también como lo que él hacía. Y justamente él topa aspectos de la verdadera iglesia y aspectos de los pastores. Tres cosas que a mí me comenzaron a resonar. Y me comencé a ver todas las maratones de los videos que él en ese entonces tenía. Me comencé a ver, creo que fueron unos 15, 20 videos. Me comencé a ver en fue 2 semanas prácticamente. Y de ahí yo, bueno, me quise confesar, sentí en mí algo que quería confesarme, es ya, me confesé, pero también es algo extraño. Y eso yo le digo prácticamente a los amigos que tengo que son ateos, yo le digo que cuando yo me confesé, sentí en mi cuarto un olor a podrido. O sea, yo confesé y comulgaba. Y fue así 15 días. Pero desde el primer día yo sentí en mi cuarto un olor a podrido y la presencia de algo. Entonces, y yo era que estaba en el celular escuchando música católica o escuchando decirme al Padre Luis Toro, pero sentía que algo me observaba. Prendía la linterna y comenzaba a ver así. Y al ratito comenzaba a oler podrido. O sea, pero un olor nauseabundo. Y bueno, era así, era así. Y todo esto aquí era con una opción de pecar. Ya yo tengo pues mi bajeza es que me irrito fácilmente, me enojo fácilmente. Entonces pues por ahí me hicieron enojar, volví a caer en el enojo y ya sentí que volví a pecar. Y cuando pasó eso ahí, dejó de haber la presencia y dejó de oler mal, oler a podrido. Ya, porque yo era todos los días, rezaba el rosario de mañana, en el almuerzo y a la noche. Yo lo rezaba en latín. Y cada que lo rezaba, pues sentía esa presencia y sentía ese olor. Y pues ya no era algo normal. Entonces, cuando a mí me preguntan que si Dios no existe o los evangélicos me dicen que no es la verdad iglesia, digo, confiésense o, bueno, si han sido católicos, confiésense y vayan comulgando y hagan el bien todos los días y verán cómo van a sentir la presencia del mal para que hagan el mal. Y bueno, ya me tocó esa parte. Y también comencé a ver videos de él, Soldado Apologeta. Comencé a ver a él y me asombró que él, siendo tan joven, incluso creo que es más joven que yo, comenzaba a debatir.
con protestantes. Y ahí fue mi necesidad de decir, no, si él lo hace por amor a Dios y yo, si estoy diciendo que tengo amor a Dios, tengo que hacer algo similar. No se me es fácil, no se me quedan a mí las cosas. Tengo que volver a leerlo, leerlo, leerlo. Y bueno, también del video del padre Luis Toro, del video del padre, perdón, del soldado Pelojeta, y también videos de usted. Mm. Las tres únicas personas que comencé a ver. Bueno, de ahí se fueron añadiendo más personas, más apologetas, pero fueron los tres que a mí me comenzaron a impactar. ¿Ya? Y entonces, cada que yo veía un protestante que hablaba de tal cosa, yo sabía dónde podía recurrir a decir que es mentira. Y en el trabajo, incluso en el trabajo, me llegó así mismo una persona y me dijo que él era evangélico, que él era pastor, perdón, que él estaba haciendo, iba a ser asignado como pastor. Y yo le dije, pues, ¿de qué iglesia? Y bueno, me dijo un nombre de una iglesia, pero obviamente era evangélica. Y me dijo, es que mi iglesia es la verdadera. Los católicos, porque me dijo, ¿y usted es católico? Le dije que sí. Me dice, no, los católicos es falso. Le digo, ¿y si su iglesia es verdadera? ¿En qué país está? Y él me dice, no, solo tenemos aquí en Ecuador. Y yo le digo, pues entonces, ¿cómo es eso? Si hace 2000 años, casi 2000 años, Jesús dijo que tiene que ir a todo el mundo y usted sigue en Ecuador con su iglesia. Y él me decía, no, a ir a otros lados. Le digo, en cambio, la católica ya lleva mucho tiempo. Algo que sí me atrancaba era el hecho que me decía que Constantino fundó la iglesia. Pero cuando tuve un encuentro con un testigo de Jehová y dijo eso de ahí, entonces yo le decía, a ver, pero si Constantino dice usted que en el año 300 y pico, me parece que es, fundó la iglesia, ¿por qué antes de él ya habían papas? Y me asombró porque lo tranquilita que estaba la hermana testigo de Jehová, se comenzó a exaltar, comenzó a decir palabras ofensas, comenzó a decir que la iglesia mía es del diablo, del demonio, que nosotros no vamos a condenar. Y era algo que a mí me impactó, decía, ¿cómo? De lo tranquilita pasó esto. Y bueno, ahí es cuando yo también comprendí lo que le pasaba también al padre Luis Toro, que los protestantes se comenzaban a exaltar, lo mismo al soldado apologeta, los protestantes comenzaron. Bien, y bueno, de ahí, pues por cuestiones del trabajo, por cuestiones también de que me gusta dar clases, también doy clases. Aparte tengo también otro trabajo. No le he podido dar mucho chance a leer lo que son las escrituras. Y pues ya desde hace un 4 hice mi canal de YouTube. En este canal de YouTube yo comencé a poner, no decir algo totalmente diferente, pero sí le agregué un plus, porque yo comenzaba a ver en los hermanos apologetas católicos que cada que venía un protestante decía, a ver, pero muéstramelo con la Biblia. Ya le mostraba con la Biblia y decía, no, pero está traducido mal, porque en el idioma original no dice eso. Entonces yo le quise agregar un plus que es el idioma original. Entonces me puse a investigar cuáles son el idioma original y comencé a hacer videos con el idioma original. Claro, no en todos, pero sí en algunos. Y cuando yo me puse a buscar el idioma original de las cartas que fueron escritas, me dio sorpresa pues que estaban subidas por páginas evangélicas. Y entonces decía, a pesar de que son evangélicas, a pesar de que ahí palpablemente está la verdad, ellos no comprenden. Y oh sorpresa, los videos que yo hacía, venían los protestantes y decían, no, eso no es. No, eso no dice así. No, ustedes como católicos interpretan mal. Y yo le decía, a ver, pero dime en qué parte me dice lo que tú me dices que debería estar. Y ya no me contestaba. ¿Ya? Otro me decía, no, es que en este capítulo, en este versículo está. Yo me ponía a leer y no decía. Entonces prácticamente comencé a entender de que ellos por atacar se comenzaban a inventar capítulos, se comenzaban a inventar versículos. Y yo les ponía los que son y ya no volvían más a comentar. Y bueno, en ese aspecto, de manera, por decirlo así, media rápida, es como yo he abrazado nuevamente lo que es la fe. Sí estoy en este problemita, y eso lo tengo que admitir, que es de que necesito volver a confesar.
No lo hago porque en el trabajo es realmente complicado por la situación en que yo estoy. Y decía confesarme para que después me hagan molestar, pero igualmente estoy tratando de mantener todo este proceso psicológico porque de nada yo digo, de nada me sirve confesarme si voy a pecar, pero también digo, sería de parte de mí una soberbia el hecho de esperar confesarme, perdón, esperar tranquilizarme para confesarme, en vez de decir, bueno, desde ahora tengo que cortar todo eso ahí. Ujú. También algo que sí noté cuando yo escuchaba los debates es por qué los protestantes tienden a juzgar y tienden a condenar. No sé si has escuchado, tal vez, hermano, en el hecho de que dice, todos los católicos se van al infierno. Y decía, pero ¿por qué? ¿En qué parte Jesús dice, ustedes vayan y comienzan a juzgar a todos? Y me comenzaba a retumbar, ¿no? Yo preguntaba, nadie me respondía, simplemente me volvía a decir, no, ustedes como católicos se van a ir al infierno. Yo decía, pero o sea, Jesús, eso no es una doctrina de Jesús. Algo, por ejemplo, ahora último que pasó, que en el video que yo hice acerca del bautismo de los niños, y me decían, no, pero es que Jesús se bautizó adulto. Entonces ellos seguían insistiendo, no, que de Jesús hay que bautizarnos de adulto porque Jesús se bautizó de adulto. Y entonces dije, no, realmente aquí ellos no comprenden, no porque realmente quieran ser malos, eso es algo que sí comprendí, no es porque ellos no juzgan, no nos condenan, no es porque decir, chuta, tienen un demonio ahí que por eso ellos van a irse al infierno, no, sino que simplemente tal vez, digo, Dios quiere que ellos sigan en esa ignorancia, porque así en esa ignorancia poco a poco van a comenzar a leer la Biblia y van a comenzar a comprender. Porque si se convierten así de una y ven lo que está pasando en la iglesia, decir, no, pues me metí a la iglesia católica y mire cómo está. Y se vuelven nuevamente a lo que era. Entonces, ese es algo también que yo digo, porque el hermano protestante dice, les he escuchado y he leído que dicen, es que el sacerdote no pueden ustedes tener sacerdote porque eso ya fue en el tiempo de Jesús y aparte el sacerdote también peca. Y yo le digo, pero es que en ninguna parte Jesús dice que siendo obispos, siendo presbíteros, van directamente al cielo. No, dice que también van a ser pecadores y ya depende de cada uno de ellos si hacen el bien y hacen el mal. Porque así como hay sacerdotes que han hecho el bien, también hay sacerdotes que han hecho mal. Pero juzgarlos le corresponde a Dios. Por eso yo digo, no tienen que juzgar al sacerdote, porque el sacerdote lleva el espíritu. Entonces, que si el sacerdote hizo algo malo o algo atroz, lo juzgará, un delito, puede ir. Por el hecho de decir, ah, mira, se va a ir al infierno, ahí está juzgando a lo que es el espíritu, algo que le corresponde ya a Dios. Ujú. Ahora, No mi sé, hermano, si hermano, tendrá. quizás nada más para regresarte un poquito hacia atrás un poco, cuando todavía eras muy joven, 19 años más o menos me dijiste, eh, eres expuesto primero al protestantismo evangélico, ¿correcto? Y después los testigos de Jehová. ¿Entendí bien? Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué te decía tu mamá, por ejemplo? Porque todavía eras muy joven. ¿Te decía tu mamá, oye, no vayas a esas iglesias o realmente no te decía nada? ¿Cómo era ahí más o menos la relación con tu mamá en ese aspecto? Se molestaba bastante, molestaba bastante. Me decía que porque yo los escucho, que ellos no son la iglesia verdadera, que ellos simplemente están en gritos, gritos, pero ellos no ofrecen ni el pan ni el vino. Ella sí me prohibía salir a esos lugares, ella sí me prohibía. Ok. Eh, y entonces te sumergiste más o menos en lo que es el evangelicalismo. ¿Alguna vez serviste en algún ministerio o nada más eras de ir los domingos y participar con ellos? ¿Cómo era más o menos ahí tu participación? Y en la que yo estaba, en la que yo, mejor dicho, iba, no iba necesariamente los domingos, iban así entre semanas, iban nomás a escuchar, decían la palabra entre semana.
incluso para ellos, es que no recuerdo cuál era el nombre de la iglesia, pero sí sé que eran evangélicos, decía que los domingos no se debe, no debe ser una misa porque nosotros tenemos que regirnos al sábado porque Jesús, como era judío, era del sábado. O sea que ese grupo creían que la reunión de la asamblea, por así decirlo, tenía que hacerse el sábado, no el domingo. Exactamente. Incluso en la otra asamblea que yo estaba, la reunión era los martes. Ok. ¿Pero eran la misma denominación o eran distintas? Eran distintas, eran Ok, distintas. ok. Yo Me iba de imagino que aquí a allá, de aquí a allá. la de los martes, me imagino que creía que el día del Señor era el domingo. Sí, creían Porque que el es domingo, muy pero extraño que se reúnen el martes, ¿no? sí, nos reuníamos el martes y decían que simplemente el domingo era solo para un compartir, ya, pero que lo verdadero era asistir el martes. Ok, ok. Y luego, ¿cómo fue que caíste con los testigos de Jehová? ¿Me dijiste que te frecuentaban en tu casa? Sí, sí, sí. Ok, y no ponías alguna resistencia, porque, bueno, la parte del catolicismo realmente fue algo muy, muy superficial porque no conocías tu fe. Luego, quizás de manera breve también pasas por lo que es el movimiento protestante, hablando de los evangélicos. Posiblemente eran de, no sé, adventistas quizás. No sé, porque ellos se reúnen los sábados, los adventistas. También hay otro grupo pentecostal que también abrazan el sábado como el día de culto. Bueno, pero independientemente de eso, fue algo también breve y luego caes en lo que es el movimiento de los testigos de Jehová. Entonces era poco conocimiento que tenías respecto, por ejemplo, a la Trinidad y no ponías quizás ninguna objeción cuando ellos te decían que la Trinidad no existe, que es un dogma católico más o menos. Me decían a mí que la palabra Trinidad en la Biblia no está. Y como uno, pues dice, bueno, sí, no lo he leído, no está ahí, debe ser cierto, no está la palabra Trinidad, entonces no debe existir la palabra Trinidad. Yo Y te en ese tocó, aspecto, ajá, adelante. ya, y yo en ese aspecto no ponía resistencia, nada, porque yo cada que lo escuchaba, al hermano, él sacaba la Biblia y me decía, mira, puedes leer en esta parte y después iba a otra página y decía, puedes leer en otra parte, si ves aquí no existe una Trinidad, no existen tres dioses, porque ellos lo conocían, me decían así, no son tres dioses, en cambio ustedes dicen que son prácticamente tres dioses y no es así. Ok, sí, sí. Tiene sentido. O sea, el hecho de que no hayas puesto ninguna resistencia es porque realmente pues no conocías lo que eran esas doctrinas fundamentales que para la mayoría de los cristianos pues son doctrinas pues muy, muy importantes, a excepción de lo que es pues los testigos de Jehová y los unicitarios también, ¿no? Que pues rechazan este dogma. Entonces, mi hermano, anduviste con ellos un poco de tiempo y cuando empiezas a escuchar al Padre Toro, ¿tú recuerdas más o menos cuáles eran esos temas o cuál fue el tema que te comenzó a causar curiosidad respecto a la Iglesia Católica, si realmente era la Iglesia verdadera? Yo sé que le hacen muchos debates, ¿no? Comúnmente con pastores evangélicos, a donde quiera que él va, es muy escuchado por muchas personas y qué bueno porque tú eres también un fruto, ¿no? De lo que él viene haciendo, gracias a Dios. Pero más o menos, ¿qué temas que decías, voy a contrastar este con este y que te empezaba a hacer eco? A mí me resonaron todos los temas, pero lo que más me resonaron era de la Virgen María, la Trinidad, también el bautismo, pero hubo una en donde sí me impactó porque era lo que yo más criticaba a la Iglesia Católica. Era lo que yo más decía, no, la Iglesia Católica jamás puede ser la verdadera y es justamente las riquezas que tiene, ¿ya? Porque yo decía, la Iglesia Católica acumula, 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 ¿qué? Hay bastantes pobres, hay bastantes personas necesitadas, ¿para qué quiere tantos modernas, mega estructuradas? ¿Por qué? Si hay personas que mueren de hambre, ¿por qué no las venden? Y justo el Padre Toro, Le dan el dinero a los pobres, ¿no? exactamente, y justo el Padre Toro toca un aspecto importante acerca de Judas, con el perfume. Cuando Judas le dice que el perfume se pudo haber vendido
en tantas monedas. Entonces, y cuando el padre Toro dice eso, y después él mismo añade de que la Iglesia Católica, si llega a ver, los protestantes, ahí sí tienen la capacidad de decir, a ver, aquí no hay ninguna zona que se pueda recordar donde surgió la Iglesia Católica. Entonces prácticamente se pueden agarrar de eso y pues decir que la iglesia de ellos puede ser la verdadera y puede ser algo incluso que puede llegar a ser verdad, ya que si nosotros no tenemos los cimientos desde dónde empezó, porque se vendió todo, entonces ahí sí el protestantismo puede ser un poco más duro con la iglesia y pues acaparar mucha más gente. Pero me está olvidando algo. Antes de escuchar al padre Toro, yo sí, como decía, era ateo. No sé si dije esa parte. Ya antes del padre Toro, yo sí me convertí en un ateo porque pues mi carrera universitaria es netamente científica. Entonces, siempre nos mandaban a investigar autores, autores, autores. Y entonces yo cada que investigaba, pues, me hacía sonido el hecho de que los científicos decían que Dios no existe y que pues esto del Big Bang, y comenzaban a explicar acerca de esos procesos de cómo evolucionó el universo, cómo evolucionó las especies y todo ello. Y entonces que es algo difícil que Dios pudo haberlo creado, porque Dios dice, o sea, los científicos lo dicen de esta manera, Dios dice que creó al hombre, a la mujer, y desde el principio hasta ahora debe ser así. Los mismos con respecto a los animales. ¿Por qué entonces existen fósiles de dinosaurios, de animales que ya no existen, si Dios no creó esos animales? Era algo también que me sonó y me quedé con ese chip de que, o sea, 1000 veces mejor ser ateo y que si en caso de existir Dios, como decía, me tiene que aceptar con mis pecados. O sea, ¿por qué me va a condenar si Él es Padre amoroso? Me tiene que aceptar. Pero conforme pasaba el tiempo, yo me di cuenta de algo acerca de las páginas científicas. Y era que cuando existía una investigación, por ejemplo, de la sábana santa, en donde 3, 4 científicos decían que la sábana santa sí pertenecía a Jesús, toda la comunidad científica decía que no. Yo comenzaba a leer comentarios y decían, no, eso debe ser imposible, tiene que tiene que hacerse otras pruebas, así sean 4 o 5 científicos, no es creíble, tiene que ser repetible, ya como toda investigación científica. Pero cuando había una investigación de un solo científico que decía que Dios no existe, porque mira, en este proceso, no me acuerdo si era acerca de una especie que ya fue extinta y que hablaba de que difícil que Dios pueda haber creado esa especie para que muera. Y toda la comunidad científica decía que sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y yo decía, ¿cómo? Acá una persona hace una investigación no repetible y todo el mundo la acepta. En cambio, acá 4 científicos hacen una investigación donde dice que sí existe Dios y todos lo comienzan a criticar. No tiene sentido. Y es ahí, pues yo comencé a investigar, comencé a escuchar a otros sacerdotes, aparte del padre Luis Toro, y entonces yo comenzaba a hacerlo ya por mi cuenta. Y comencé a verle lógica. Por ejemplo, la lógica acerca de por qué Dios permite la maldad. Y entonces yo decía, a ver, Dios nos pone a nosotros como hermanos, pero nosotros mismos como hermanos destruimos a los otros hermanos. ¿De qué vale a Dios curar, sanar a las personas que están en las últimas si nosotros somos tan egoístas y cuando se vuelven a enfermar vamos a dejarlos ahí tirados a que Dios haga las cosas? Cuando Dios mismo nos pone a nosotros ese amor, esa intención de tener que ayudar, de hacer obras, para que justamente esas obras, las obras a nosotros nos purifiquen también. Entonces, yo comenzaba a ver esa lógica cuando la gente decía, no, pues si existe Dios, ¿por qué permite esto? Si existe Dios, Dios no es religión. Cuando decían Dios no es religión, yo comenzaba, aparte que ya había visto al padre Luis Toro, yo comenzaba a analizar y yo decía, es verdad, Dios, como en el pueblo judío, tuvo que tener un grupo, porque el grupo elegido del Antiguo Testamento eran los judíos. ¿Ya? ¿Por qué no eran los aztecas? ¿Por qué no eran los mayas?
el pueblo elegido de Dios. Tuvo que ser los judíos. Entonces, yo comenzaba a resonar en este aspecto de que así como hubo grupos elegidos, el pueblo judío que fue el grupo elegido, así Jesús dejó este grupo, ¿ya? Que y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y esto es algo muy interesante, porque Jesús ya profetiza que todos los rincones del mundo van a ser descubiertos. Algo que en el Antiguo Testamento, a pesar de que hayan pasado miles de años, la gente no iba a investigar otros lados. Pero da la razón de que Jesús se da cuenta que en 1500 años después se va a descubrir prácticamente todo el mundo. Y es donde él quiere que vaya a dar la palabra de él. Otra cosa acerca de las masacres que dicen que no, es que la Iglesia Católica antes hacía unas masacres inmensas. A la final, cuando yo me puse a leer el Antiguo Testamento, yo me ponía a ver las batallas que también intervenía Dios justamente para santificar el pueblo, para agrandar el pueblo. Yo decía, o sea, si los ateos o los protestantes que tanto critican la Iglesia Católica se pusieran a leer las batallas del Antiguo Testamento, hubiesen dicho, no, ¿sabe qué? Dios es puro ataque, Dios es pura maldad, Dios no puede ser bueno si él mismo hace las batallas. Entonces, yo me ponía a decir, o sea, Dios no es que pone las batallas por maldad, sino que justamente pone las batallas para que su pueblo pueda florecer y no para que los otros también que hayan muerto se condenen, sino que justamente para las personas que murieron, por decirlo así, ya no sigan cometiendo más pecados atroces, porque si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, los pecados eran a la orden del día, tal y como estamos viendo actualmente. Es verdad, mi hermano, es verdad. Sí, uno de los argumentos o acusaciones de parte del protestantismo es que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo porque mira la historia llena de sangre, sus papas, y yo siempre digo, bueno, pero ¿has leído la Biblia? ¿Has leído el Antiguo Testamento? Si vamos a usar no sé, la misma acusación, por así decirlo, para negar la validez, ¿no?, de la Iglesia Católica, si usamos la misma lógica en el Antiguo Testamento, tú concluirías, entonces este no puede ser el pueblo de Dios tampoco, porque mira las atrocidades, ¿no?, que cometen. Entonces, te digo, o sea, a veces con el afán de supuestamente dejar en mal a la Iglesia Católica, no se dan cuenta que también, o sea, le sale, como decimos, un dicho por ahí, no sé si en Ecuador se diga así, le sale el tiro por la culata. Sí, sí, Porque no puedes acusar a la iglesia de cosas, de supuestas atrocidades, porque también, o sea, independientemente de lo que encontramos en las escrituras, también el protestantismo no está exento. No está exento. Precisamente, ¿no? Recientemente hablaba con otro hermano en un testimonio, y es que muchos no se ponen a pensar o simplemente no quieren meditar en esto, pero eh, en este país donde yo vivo, que es Estados Unidos, pues también aquellos que llegaron, ¿no?, para asentarse aquí en este país de Europa, que eran los ingleses, ¿no?, los irlandeses, ellos no eran católicos, eran protestantes. O sea, que este país fue básicamente pues fundado por protestantes. Ellos conquistaron a los americanos y también cometieron muchas atrocidades, que está de más decirlas, pero te digo, o sea, y estamos hablando de, no sé, ya no tanto como que 500, 600 años, estamos hablando de quizás 200 y pico, casi 300 años que tiene este pueblo de historia. Y sabemos que también hubo pues un gran derramamiento de sangre, ¿no?, por parte del protestantismo a lo que es la colonización aquí de los americanos nativos. Te digo, pero no lo decimos con el afán de señalar, de juzgar, simplemente pues para dejar bien en claro que el protestantismo pues no está libre de pecado, ¿no? Y dijo Jesús, el que esté libre de sí. pecado, tire la primera piedra, ¿no? Ujú. Sí, incluso algo para que, porque aquí en esta partecita tal vez los protestantes van a tergiversar lo que estamos diciendo. Y él dice, a ver, ¿cómo ustedes pueden decir que Jesús va a permitir ahora en la Iglesia Católica que se hayan las masacres si en los evangelios mismos dice que nosotros tenemos que amar al prójimo? A ver, esto es algo muy importante. Muchas las veces las personas que hicieron la masacre, ¿ya?, se dejaron llevar por sus instintos de defender la iglesia. No porque la masacre estaba bien, sino por el hecho de que ellos querían defender. Ya dependerá de Dios
decirnos, mira, sabes que lo que hiciste estuvo mal, te vas para acá, te vas para acá o te vas para acá, ¿ya? Pero nosotros no estamos justificando que las masacres fueron lo mejor que la iglesia puede haber hecho, ¿ya? Porque así como he visto en otro lado que justamente esa partecita la toman y dicen, mira, aquí están diciendo esto. Entonces, para que no tergiversen lo que estamos diciendo, aclarar un poquito ese punto, ¿ya? Exacto. Algo que también me costó comprender es acerca de la palabra católico. ¿Ya? A mí me decían, a ver, ¿dónde la Biblia dice la palabra católico? Y yo decía, bueno, la palabra católico es universal. O sea, sentí que a eso sí dice en la Biblia. Pero decía, no, yo creo que me diga dónde dice la palabra católico. Y ahí fue cuando yo alcancé a comprarme este de aquí, ¿ya? Padres Y yo le apostólicos. recomiendo, sí, de los padres apostólicos. Mm, ¿Ya? Yo le recomiendo a todas las personas que realmente quieren ver dónde dice y la palabra católico está aquí. Algo que también me interesó es que este libro de los padres apostólicos, la reunión de todas las cartas, no fue hecho por la Iglesia Católica o por algún católico, fue hecho por un evangélico. Ya él se encargó de hacer todo eso ahí. Y es interesante cómo él sí pone la palabra católico en aquí. Y entonces, a partir de ahí, sucede todo lo que sucede. Entonces, cuando el protestante dice, Mi no, yo hermano, quiero que diga, perdona que te interrumpa, ¿me puedes volver a repetir esa parte? Como que no te entendí bien. Algo de que el, el, el evangélico es el que junta las cartas. ¿Cómo dijiste ahí? No te entendí. sí, él, a ver, el que junto aquí se llama Alfonso Ropero. Él es el editor, Ok, ¿ya? Y él es evangélico. ok, Y él como editor evangélico se da cuenta que ahí dice la palabra católico, ok, ok. ¿ya? Porque para un evangélico escuchar la palabra católico es decir, no, es la iglesia falsa, Ajá. Ok, ok. ¿ya? Que no te había entendido. Ok. Y, ya, y cuando un evangélico dice, no, a ver, yo quiero que me diga en la Biblia dónde dice la palabra católico. Y a veces me pregunto, a ver, si él me puede decir, si el hermano evangélico me puede decir, a ver, ¿dónde en la Biblia diga la palabra Biblia? ¿Dónde la Biblia dice la palabra Biblia? ¿Dónde la palabra Biblia dice pentecostal? ¿Ya? Ahora dicen, no, es que tienes que ver las escrituras de Jesús. Hay unos profesores que le dicen las escrituras de Jesús. Ahí digo, a ver, Jesús no dejó ningún escrito. Si le quitamos todo el Nuevo Testamento, a ver, dígame qué escribió Jesús y de ahí compartan a mí, ¿ya? Porque si dicen que las escrituras de Jesús, Jesús no dejó nada escrito, nada escrito. Y aparte de eso, el hecho de que digan, no, yo quiero leer solamente lo que la Biblia me diga, pero hay que comprender quién reunió todas las cartas, todos los testimonios, los libros, y dijo, esto de aquí es palabra de Dios. Porque como decía, por ejemplo, Santiago Alarcón, tercera de Juan, no entra ahí, ¿ya? De los discípulos tampoco entran ahí. ¿Por qué? Porque justamente habían estas partecitas de que en la antigüedad los sacerdotes, iluminados obviamente por el Espíritu Santo, comprendían que esto de aquí ya no era parte inspirada por el Espíritu Santo, sino simplemente las personas que convivieron con los discípulos. Y también me resonó bastante el hecho de por qué la Iglesia Católica está en Roma, por qué no está en Jerusalén, por qué no está en Belén, por qué no está en Israel. Entonces, leyendo, uno se da cuenta de que, a ver, el Imperio Romano en la antigüedad era muy sangriento, mataba a todos los cristianos. Ellos no tenían piedad de acabar con todos los cristianos. El hecho de que el catolicismo haya logrado cambiar la mentalidad de los romanos fue un logro muy importante. Y ese logro fue el impacto que la iglesia de Jesús, de Dios, la iglesia católica, pudo contemplar para decir, no, aquí en donde hubo tanto derramamiento de santos, tanto derramamiento de personas de Dios, aquí vamos a fundar, o va a quedarse, mejor dicho, la estructura
de la casa de Dios. Así como en el Antiguo Testamento nos habla de Israel, en el Antiguo Testamento nos habla de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Israel también, Dios dio batallas a los lugares para que en esos lugares pues se comiencen a establecer el pueblo de Dios, el nombre, en este caso Israel, por Jacob, si no me acuerdo, si no estoy mal, creo que era Jacob, que le cambió el nombre a Israel. Sí, 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 mi tocayo. Oye, mi hermano, a ver, hay varios argumentos, ¿no? Que el protestantismo nos presenta, ¿no? Tú eres un converso, bueno, aunque naciste en la cuna católica, pero te alejaste, regresaste a casa. Pero uno de los argumentos que presenta el protestantismo, no sé si lo llegaste a creer, me imagino que sí, y es que una persona tan pronto acepta a Jesús en su corazón, le pide perdón por sus pecados, ya es pues una nueva creación, es un cristiano y ya en algunos casos dicen ya tienes la salvación porque has puesto tu fe, tu confianza en Jesús. Y otros, bueno, el arminianismo, ¿no? Que dice, bueno, sí, ya eres salvo, pero pues hay que también cuidar, ¿no? Tu salvación, ¿no? Un calvinista dice, igual hay que cuidarla, pero tienes la seguridad de la salvación. Eh, puede que dañe tu relación con Dios del día a día, pero en sí tu salvación está segura, ¿no? Contrastando los dos eh, puntos de vista. Entonces, dicen, cuando una persona hace esta profesión de fe, se convierte en la iglesia. Y entonces ellos dicen que está la iglesia invisible, porque ellos no pueden apelar a una iglesia visible, porque nosotros preguntamos inmediatamente, ¿y dónde está esa iglesia visible? Yo la quiero conocer, y entonces la excusa es que no existe tal cosa, sino que existe la iglesia invisible, que está en todos lados, en todas denominaciones. ¿Tú llegaste a creer? Ese es un cuento realmente, es una mentira que se inventaron para justificar la división en la que se encuentran. Dicen, es que nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, somos la iglesia invisible, que solo Dios conoce. ¿Tú llegaste a creer eso? Sí, sí, y justo en mi ignorancia, yo en ese entonces ni siquiera sabía de quién era Martín Lutero, lo que había hecho Martín Lutero, y ellos justamente valiéndose de mi ignorancia, ellos me decían, tú tienes que creer en la verdadera religión que somos nosotros. Cada grupo evangélico que yo iba me decía lo mismo, pero todos acordaban en algo. Me decían, tú no tienes que tener cuadros de la Virgen, fotos de la Virgen, de Jesús, eso no tiene que ir para nada. Yo, cosa que de mi cuarto, yo no tuve nada de eso ahí, y en mi casa yo comencé a decir, pero ¿por qué tiene una imagen? ¿Por qué tiene? Mi hermano, se te congeló Entonces, bastante la imagen. Sí, de hecho se te viene congelando, tiene rato, pero no te quería interrumpir. En esta ocasión sí se te congeló bastante, como por 10 segundos. Estabas diciendo que comenzabas a ver de mal manera los cuadros, las imágenes que estaban en tu casa, que eran de tu madre, más o menos así escuché. Ok. lo que decía era de los cuadros, crucifijos, yo decía, ¿por qué tiene cuadros? ¿Por qué tiene crucifijo? ¿Por qué tiene una cruz? ¿Por qué tiene una imagen de la Virgen María, imagen de Jesús, imagen del Papa, imagen de un santo? ¿Por qué? Si Dios no necesita nada de eso, a Dios se le tiene que orar y listo. Y yo también decía, ¿por qué estamos repitiendo palabras? Porque eso también me había enseñado, no se tienen que repetir las palabras, no se tienen que repetir los rezos, me decían, solo se tiene que orar, solo se tiene que pedir y ya. Y bueno, Entonces, pues regresando un poquito a lo que es tu cambio, tu regreso a casa, eh, ¿qué cosas te decepcionaron, mi hermano, del protestantismo? Aunque quizás fue breve el tiempo que anduviste con ellos, pero ¿qué fue lo que te empieza a decepcionar del protestantismo? a mí me comenzó a decepcionar los gritos que habían y el dinero que me Mm, exigían. ¿Ya? Me comenzaron a exigir dinero. No era 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos, tenía que dar $10, $50 y $100.
y eso es bastantísimo, al menos acá en Ecuador eso es bastantísimo. Bueno, supongo que en toda Latinoamérica es bastantísimo Sí. dinero. Entonces, ya me comencé a decepcionar. ¿Por qué? Porque decía que ese dinero iba a costear los viajes del pastor para que pueda venir, para que pueda comer y para que pueda dormir en un lugar bien cómodo. Entonces yo decía, o sea, ¿para qué quiere dormir en un lugar bien cómodo? Y me decepcionó eso de ahí. Y cuando yo la escuchaba era gritar, 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 que levántense, que griten. Y como decía, eso me llegó a perturbar el alma porque yo de pequeño había asistido mucho a la iglesia porque pues mi mamá nos exigía de pequeños ir a la iglesia, entonces yo de pequeño sé lo que es ir a una iglesia. Claro, a uno de pequeño le parece aburrido, pero cuando lo comencé a comparar con el protestantismo, me comenzó lo que es las celebraciones protestantes a ser mucho, no sé, muy incómodo el hecho de que se tengan que gritar, el hecho de que se tengan que hacer como loco, moverse, que el espíritu esté entrando en uno y como que no lo vi, Es no que lo es vi, que ese no lo movimiento vi. imagino que es pentecostal, ¿no? Son, Supongo muy que era así. avivados, están a favor de los dones del Espíritu y que todo eso pues es evidencia, ¿no? De que el Espíritu Santo te ha tocado, el hablar en lenguas, ¿no? Como ellos lo hacen. Sí, son muy efusivos ellos, mientras que por otro lado tienes a grupos que son pues todo lo contrario, ¿no? Los presbiterianos, por ejemplo, los luteranos que pues no hacen nada de eso, ¿no? Entonces me imagino que entre toda esa decepción también, pues, no sé si te pasó, pero comenzaste a ver que cada denominación, cada grupo básicamente cree lo que mejor le parece. ¿Eso lo notaste también? Se me interrumpió hay una partecita a Sí, mí. no sé si notaste también que dentro del protestantismo, cada quien básicamente cree lo que mejor le parece. Eso sí, eso sí. Mm, Eso comencé a ver muchas disruptivas de que uno creía una cosa, el otro le contradecía y me decía a mí que creo otra cosa y era como que entre ellos mismos una pelea, pero eso era más entre los que se encargaban de enseñar, ujú. ¿ya? Porque uno enseñaba una cosa, el otro enseñaba otra cosa, entre ellos no se llevaban, pero nos enseñaban igualmente. Obviamente, para el que nos va a estar escuchando, queremos también que escuchen lo que estamos acá diciendo porque eh, es bien sabido, ¿no? Que entre los mismos protestantes se contradicen uno con otro. Sin embargo, ellos afirman y reafirman que son la iglesia invisible. Entonces, para los que nos van a estar escuchando, la pregunta es, ¿cómo puede la iglesia de Cristo estar así de confundida? O sea, es imposible que la iglesia de Cristo no sea capaz de difundir un solo mensaje, ¿no? Un solo evangelio. Un grupo, una denominación, predica un evangelio que es muy distinto a la otra denominación de al lado. Entonces ya tienes dos evangelios que se contraponen y la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde está la iglesia verdadera? ¿Cuál es esa iglesia verdadera? Mi hermano, ¿qué nos podías tú decir, o pudieras decir, mejor dicho, respecto a ese tema de la iglesia verdadera? ¿Cómo te comenzó a hacer eco a ti? Y ya, a mí me comenzó a hacer eco cuando en los videos del padre Toro, él comenzó a hablar de Martín Lutero y la arrogancia de Martín Lutero. Ahí es la primera vez que yo comencé a escuchar de Martín Lutero. Jamás en mi vida he escuchado de Martín Lutero. Y yo decía, bueno, ¿quién es Martín Lutero? Que el padre Toro en casi todos los videos lo menciona. Me puse a leer de él, me puse a investigar un poquito de él y pues sí, él prácticamente fue aquel que le quiso llevar la contra a la iglesia y un error garrafal de él fue el hecho de que haya dicho que la Biblia puede ser interpretada por todos. Algo que incluso la Biblia mismo lo contradice, que las escrituras no son de interpretación privada. También el hecho de que en Gálatas 1:8 nos diga de que ningún ángel del cielo, nadie puede dar otro evangelio
a no ser el que se le ha enseñado. Entonces, cuando un protestante dice, mi iglesia es la verdadera, a ver, pero tu iglesia es la verdadera conforme a qué, a lo que tú dices o a la que la Biblia dice, porque la Biblia dice otra cosa. Dicen, no, es que los católicos no saben interpretar, ellos interpretan mal la Biblia. A ver, pero si tú interpretas bien la Biblia, ¿por qué dices, por ejemplo, que la Trinidad no existe cuando la Biblia mismo dice, menciona la Trinidad? Ojo, algo que yo me di cuenta es que los evangélicos están mucho con esto de que tiene que decir en la Biblia tal cosa, tiene que decir. Entonces ellos me di cuenta de que ellos no captan el hecho de que la Biblia no dice literalmente tal cosa, sino que nosotros nos dice cómo, bueno, nos da una interpretación de lo que la Biblia quiere decir. Y justamente para que nosotros no andemos interpretando cada cosa que no entendamos y lo interpretamos a nuestro antojo, para eso está la iglesia. ¿Ya? Entonces, un aspecto fundamental, en ninguna parte de la Biblia, Jesús quiere que nosotros nos pongamos a pelear, a discutir con la jerarquía, por ejemplo, con los obispos, con los sacerdotes. Quiere que le hagamos caso, pero cuando comete un fallo, no es que hay que ir con grosería, simplemente decirle en dónde está el fallo. Ya dependerá del obispo y del sacerdote si lo acepta o no lo acepta. Y otra cosa, como dice Jesús, todo lo que está escrito se resume en amar. Amar, amar y amar. Algo está mal, alguien cometió un error, hay que perdonar. Y eso es algo que veo que el protestante está más en juzgar que en perdonar. ¿Cuántas veces le preguntan al Señor, cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7, que es prácticamente un número infinito. Entonces, mira, hablando de la apologética, ¿qué piensas de lo que estamos haciendo como católicos por las redes? Eso de difundir Muy nuestra bien, fe. demasiado bien. Mira que ni a ti, ni a nadie yo le puedo igualar. A nadie. Yo por ahí me memorizo unos versículos y a la semana siguiente me olvido esos versículos. Ya, y entonces tengo otra vez que repasar. Por ejemplo, yo aquí tengo la Biblia latinoamericana, la de los apologetas, perdón, de los padres de la iglesia, tengo la Biblia de Jerusalén, tengo también la Biblia protestantes y aquí tengo abierta una pestaña lo que es las cartas escritas en su idioma original. Todo eso para repasarle y poder hacer contenido. Pero a mí sí me cuesta porque digo, la facilidad que tienen ustedes como apologetas para dar a conocer la verdad, a mí me cuesta. No sé si será porque Dios me dice, a ver, te vas a demorar en hacer el video porque necesito que leas más. Porque yo sí para hacer un video me tomo hasta 2, 3 semanas y estoy que leo y me sigo olvidando. Yo creo que Ah, Dios me dice, a ver, porque tú has sido así, vamos a leer bien, otra vez vamos a leer bien. Y yo estoy sí, que leo y leo. sí, Y pues eso, en ese aspecto yo estoy y le veo sumamente bien, los admiro a todos los que tienen su canal Apologeta. Yo los comparto bastantísimo en los canales y a pesar de que recibo críticas, yo digo, a ver, son críticas, pero si me lo llegas a demostrar con fundamento que me quieres demostrar, es otra cosa. sí. Hoy por hoy, mi hermano, para sorpresa de muchos, realmente el protestante no tiene cómo ganarle un debate a un católico bien preparado. Sinceramente, te lo digo con honestidad, el protestante últimamente se ha dado topes contra la pared, como se dice, porque, te digo, para sorpresa de muchos, a mí me pasó también, no sé a ti también, pero yo nunca me imaginé que un protestante eh, en un diálogo o debate con un católico que saliera perdiendo. Nunca me imaginé eso hasta que también a mí, ¿no? A través de las prédicas que escuchaba, las homilías, los debates del Padre Toro, que yo decía, wow, o sea, ¿en qué momento este católico le está ganando a este protestante, no? Entonces, cada vez más, ¿no? Que vemos videos, escuchamos y dice uno, de verdad que el católico bien preparado, pues realmente para empezar no tendría por qué abandonar su fe. Y creo yo, con toda sinceridad, que un católico que conoce su fe no se va.
Hay excepciones, claro que sí, siempre hay excepciones a la regla. Pero de verdad, generalizando, un católico bien preparado no se va de la iglesia porque sabe lo que tiene, sabe en lo que ha creído. Entonces a mí me bendice mucho el escuchar lo que está sucediendo en las redes sociales, incluso sacerdotes y también a nivel obispo, ¿no? Que también tienen canales, enseñan también, por lo menos en el habla inglés sé que existen, no sé, en español solamente me ha tocado ver sacerdotes que tienen canales con un gran alcance y doy gracias a Dios por ello. Obispos, no sé si haya tal cosa, pero en Estados Unidos sí hay obispos que también pues se han puesto también a enseñar a través de las redes sociales y eso a mí me bendice mucho porque estamos viendo los frutos también. Es un esfuerzo más que nada pues comunitario, se le puede llamar así, porque no nada más es el obispo o el papa o los sacerdotes, también somos nosotros los católicos que nos hemos puesto pilas y estamos pues también difundiendo la fe, porque por mucho, pero mucho tiempo hubo un gran flujo de católicos hacia el protestantismo y creo yo, no sé, no me tocó vivir en otra época, pero por lo menos en este tiempo puedo ver, mi hermano, ese éxodo de muchos protestantes que estamos regresando a la iglesia católica y es gracias a la difusión por las redes sociales. Este mundo se ha globalizado tanto que ha ayudado también a la dispersión, ¿no? de mucha información y entre esto está también la catolicidad, ¿no? La fe católica que se dispersa, se distribuye por el mundo. Entonces, pues, no es excusa, mi hermano, no es excusa para que los católicos hoy por hoy digan, ay, a mí nunca me explicaron la fe, yo no la conocía. Bueno, en otro tiempo quizás, pero hoy por hoy no hay excusa. Hay muchos canales informativos muy buenos, ¿no? Que tenemos también que apoyar como católicos que somos y si queremos que esto siga así, ¿verdad? Porque este es un mover del Espíritu Santo, pero también nosotros como pueblo tenemos que poner nuestro granito de arena también, ¿verdad, mi hermano? Entonces, pues, pues Así yo estoy agradecido contigo, mi hermano, de verdad, por haberme mandado ese mensaje diciéndome, me gustaría compartir mi testimonio también con ustedes y pues te lo agradezco muchísimo. Tuvimos un poquito de problemas técnicos acá, pero quizás lo podamos pues arreglar fácilmente. Así a veces es la tecnología. Pero pues, no sé, mi hermano, yo a ti te abrazo a la distancia y aunque te digo, fuiste católico, pero te fuiste por un tiempo y estás de regreso a casa. Igualmente, mi hermano, bienvenido de regreso a casa y también agradecerle a tu mamá también por haber sido una mujer de fe, de nunca haberse rendido y también pues por evangelizarte, que también eres tú su hijo y pues no sé si tu mamá llegase a ver este video, pero pues le mandamos también un saludo. Eso pues nos sí, alienta también el escuchar que hay padres, ¿no? De familia que quizás en muchos de los casos no conocen mucho de la teología, ¿no? Términos y tipo de cosas, pero por lo menos saben que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y con eso es más que suficiente como para no irse de casa, ¿verdad? Cuando hay esa plena convicción, como la que tu mamá pues siempre tenía, y se mantuvo firme. Y pues gracias también a eso que pues no te siguió por esos caminos donde anduviste por un tiempo. Y bueno, hoy por hoy estás también de regreso a casa. Y bueno, también gracias a la difusión, las redes sociales, los canales, los sacerdotes que están trabajando a favor del reino de Dios, pues damos gracias a Dios también por cada uno de ellos, ¿verdad? Así que mi hermano, pues así muy es. bonito tu testimonio. Gracias por habernos compartido en este día. Eh, agradecido contigo por hacer lo que haces. No es fácil hacerlo públicamente. Sé que hay otras personas que también tienen testimonios y algunos pues no se animan. Quizás les da un poco de temor, la cámara, no sé, pero pues tú estás acá a pesar de que eres también bastante joven y estás acá compartiendo públicamente con Mira, nosotros, ¿no? mira que en ese aspecto último me han dicho todos. Yo a pesar de que tengo ya los 30, obviamente sigo siendo joven con 30, la Sí. mayoría no me pone más allá de 20. Y entonces, digo, es que yo nunca he fumado, nunca he tomado porque pues son lo que me enseñó mi mamá. O sea, es algo que uno le enseñan a que eso está mal y pues yo realmente no le hago eso como decimos en Ecuador y pues por eso no me veo, porque yo tengo compañeros que tienen mi edad y pues tienen parece el doble. Ya con Entonces, canas, ¿verdad? sí,
Qué interesante, mi hermano. No, de verdad que necesitamos jóvenes como tú, que estén, pues, dispuestos a servir al Señor, y también me compartiste brevemente que también, pues, de repente haces videos, ¿no? Los difundes también por tu canal. ¿Tienes un canal, Sí, no? sí, sí. Sí, Okey. sí, ¿Soy católico bueno, se llama, no? ¿Soy eh, u católico se llama o cómo se llama? católico del mundo, así se Oh, llama, católico del mundo. católico Okey, del mundo. Sí, okey. también aprovecho mucho para agradecerte inmensamente, porque yo sé que tal vez puede haber muchas solicitudes de personas que quieren, pues, compartir contigo todo esto aquí. Entonces, cuando tú me dijiste que sí, para mí fue una bendición el hecho de poder, como quien dice, desahogarme, porque ni siquiera en mi canal lo he hecho. Entonces, pues, es el primer canal que prácticamente lo hago de esta manera. Pues muchas gracias, mi hermano, por darme ese privilegio de que hayas compartido tu testimonio y que sea ya de manera más completa con nosotros, pues. Mi hermano, pues un abrazo. Sé que es un poco más tarde donde tú estás. Ya te tuve acá un buen rato, pero Gracias. pues muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros. Te mando un abrazo hasta tu bello país, Ecuador. Tenemos mucha gente que nos sigue. Y bueno, también obviamente hay muchos de Ecuador, ecuatorianos también que nos siguen. Y bueno, quizás recordarle a todos los que nos escuchan acá que es muy importante la participación. Esta plataforma así fue diseñada, que necesita que le den un me gusta. Si no le das me gusta, pues de nada sirve que le invertamos el tiempo acá para grabar estos bellos testimonios. Así que es muy importante que le den me gusta, la participación, la distribución del mismo testimonio a través de amigos, familiares, eso es importante. Y como siempre digo, las suscripciones no cuestan nada, ¿no? No pedimos absolutamente nada, así que Exactamente. si quieren regalarnos una suscripción, se lo agradeceríamos mucho para así Y poder, pues, tener un mayor alcance. Y sobre todo, que están compartiendo aquí del hermano, mejor 1000 veces métanse aquí al video del hermano, véanse todo el video, que muchas las veces otros canales toman partes que te van a hacer confundir y mejor vea la fuente y mira todo el video completo. Y obviamente suscríbete y apoya también al hermano, que es Ujú. bastante, bastante bueno para evangelizar. Ah, buenísimo, mi hermano. Se te congeló un poquito esa parte, pero dijiste bastante bueno para evangelizar, creo que dijiste, ¿verdad? Sí, para evangelizar. Ah, okey, okey. Muy bien, mi hermano. Pues muchas gracias, mi hermano. Que tengas una linda noche. Yo me despido, como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Amén. Bendiciones, mi hermano. Un abrazo. Bendiciones. Gracias.